extendemos estas bendiciones de parte de nuestro Dios. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios. El Señor puso en mi corazón y le he titulado Limpiando la casa. Limpiando la casa. Este es un tiempo, hermanos, época del año en que mucha gente empieza a sacar las cosas viejas, ¿verdad? Y el borbandeo de cosas nuevas, y la gente empieza a limpiar y a traer cosas nuevas, a veces las cosas buenas y poner otras mejores. Y es así, ¿verdad? En que el Señor puso en mi corazón este mensaje, limpiando la casa. Pero más allá de limpiar la casa, más allá de reemplazar cosas que tenemos, dentro del mensaje hay algo profundo que yo quiero y que el Señor, con la ayuda del Señor, poder compartir. Es que aunque es necesario fijarnos en nuestra casa, piénsese en su casa donde usted vive, qué cosas en su casa no sirven o no glorifican a Dios, no deberían de estar ahí. Usted dice, pastor, pero ¿será que eso es importante? Limpiar mi casa, chequear mi casa. ¿Qué cosas tengo guardadas yo ahí que van en contra de la voluntad de Dios, del Dios santo y celoso que nosotros tenemos? Hace falta, ¿verdad? Pegar una chequeadita en la casa y decir, esto que tengo acá, ¿glorifica a Dios? Pero bueno, yendo un poco más allá, la casa que Dios más quiere limpiar es la casa de nuestro corazón. Porque dentro de nuestro corazón también es como una casa donde se anidan cosas, donde guardamos cosas. Y es bueno pegar una chequeadita en nuestro corazón, qué cosas tenemos ahí que no glorifican a Dios. Y en esta mañana Dios nos va a hablar por ese lado. ¿Qué cosas tengo que comenzar a cambiar, a limpiar? Mire, este tiempo, hermanos, que se avecina, es un tiempo muy lindo, de mucha alegría, de mucho gozo. Pero también es un tiempo donde nos llenamos de tantas cosas nocivas para nuestra vida espiritual. Y se torna entonces, en vez de una bendición, se torna una maldición. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entender por medio de la palabra qué es lo que Dios desea, cómo es Dios, cómo piensa Dios. Limpiando la casa. Josué 7. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice, los que no tengan Biblia pueden ver en la pantalla. Dice la palabra del Señor así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, ponga atención, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Interesante con eso. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales, ojo, huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron delante de la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová,
¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Señor, sabemos que tu palabra es bendita para siempre. Te pedimos, Señor, que ella cumpla el propósito en nuestro corazón. Y para eso, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que hagas la obra en cada uno de nosotros. Toma control, Señor, de esta predicación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta historia, yo quiero que ponga mucha atención lo que dice el versículo número 1, 7:1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió sobre el pueblo. Bueno, la historia, hermanos, la historia del pecado de Acán es tremendo. Y todo lo que involucra este pecado nos ayuda a entender algo muy importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de antes es el mismo Dios de hoy. Amén. Y lo que a Dios le disgustaba antes, también le disgusta hoy. Porque nosotros creemos que pareciera que Dios ya se hizo abuelito. Y los abuelitos son más condescendientes con sus nietos. Pero no es así. ¿Por qué Dios no actúa como actuaba en el Antiguo Testamento? Porque hoy está en un pacto nuevo. El pacto de la gracia, el tiempo de gracia para la iglesia, para el pueblo. Pero ha establecido un día donde juzgará a todo ser humano. Ahora, lo que era pecado antes, sigue siendo pecado hoy. Amén. Entonces, esta historia de Acán nos enseña y nos ayuda a entender la diferencia absoluta y enorme que existe entre el bien y el mal. Porque a veces nosotros, hermanos, caemos en un punto y decimos, esto es inofensivo. No creo que Dios se moleste por esto. Ojo, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Y nos va a ayudar también esta historia a entender acerca de la santidad de Dios. No solamente acerca de los efectos del bien y del mal. Si usted hace el bien, usted va a cosechar ¿qué? El bien. Si usted hace el mal, usted va a cosechar el mal, tarde o temprano. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no lo cosechamos a veces de inmediato, pero tarde o temprano el hombre cosecha lo que siembra. Eso es una ley terrenal, pero también es una ley espiritual. Ahora bien, vamos a entender un poco qué pasó aquí. Vamos a ver qué pasó, porque si usted lee la historia, ellos acababan de entrar y acababan de tomar Jericó. Y de pronto tenían un pueblecito más al lado, el pueblo de Jai, un pueblo pequeño, y mandaron espías. Siempre hacían así, mandaban espías para ver cómo iba a ser la táctica de guerra, cómo se iba a tomar esa ciudad. Y vinieron los espías y dijeron, mira Josué, no fatigues a todo el pueblo. Lo que pudiéramos decir hoy, eso es pan comido. O sea, es un pueblo pequeño. No fatigues a todo el pueblo. Manda 2,000 a 3,000, no más. Con eso los matamos, tomamos esa ciudad. Acuérdense, hermanos, que el pueblo estaba comenzando a conquistar la tierra prometida. ¿Okay? Eso es para que tengamos una idea. Y ellos iban tomando pueblos y Dios les iba entregando esos pueblos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál era la orden? Y aquí quiero que pongamos, ¿por qué ese pueblo tan pequeño mató a 36 soldados? Y huyó el pueblo. Así, ¿qué falló? Si creíamos que los teníamos en las manos, ¿qué falló? ¿Dónde está el problema? Hermanos, y eso es importante que nosotros entendamos. Todo efecto tiene una causa. Cuando a usted le duele la cabeza, usted diga, no, eso es pasajero. No, algo produce que en su cabeza haya un cortocircuito o un dolor en el cuerpo. Algo lo produce. Ese es un efecto y hay que buscar la causa. Entonces, ¿qué pasó? Era un efecto. Dijeron, esto es raro. Si acabamos de conquistar Jericó, un pueblo grande, ya vamos a ver.
Ahí era un pueblo pequeño. ¿Qué pasó? Y eso es importante. Vamos a ver la orden de Dios. Josué 6. Baje un capítulo más. Si no, va a aparecer en la pantalla también para irnos más rápido. Josué 6, 17 al 19 dice: y será la ciudad de Jericó, porque ahí fue donde comenzó el problema, y será la ciudad de Jericó anatema a Jehová. Quiero detenerme un poquito ahí, hermanos. ¿Qué significa la palabra anatema? Yo sé que muchos de nosotros ya sabemos, pero significa maldito. Un día una niña me dijo: pastor, usted dijo una mala palabra el domingo, te dijo maldito. Yo digo: no, la Biblia dice así. ¿Ok? ¿Qué quiere decir maldito? O sea, anatema quiere decir maldito. O sea, literalmente algo puesto o establecido como una ofrenda a un templo pagano. Todo eso, hermanos, Dios lo detesta. Todo lo que se sacrifique a otros dioses, Dios no le agrada. De hecho, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Así es nuestro Dios, celoso. Y aquí viene la orden. Dice: será la ciudad de Jericó anatema a Jehová. Toda la ciudad de Jericó para Dios era una abominación. Todo lo que estaba dentro, mujeres, niños, cosas, todo. Interesante eso, hermano. ¿Cómo piensa Dios? Y lo que para Dios era malo y pecado antes sigue siendo hoy. Vamos a ver qué pasó. Vamos a leer entonces el versículo. Y será la ciudad de Jericó anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. ¿Qué es anatema? Maldito. O sea, todas las cosas que están en Jericó serán malditas. Hermano, todas las cosas que están en ella. Y mire, y hace un paréntesis y dice: solamente Rahab, la ramera. Y dice: la ramera no. No, la ramera no. Solamente Rahab, la ramera, vivirá de todo ese pueblo de Jericó, con todos los que estén en casa con ella, papá, mamá, todos los que estuvieran dentro de esa casa, de esa mujer, Rahab, la ramera, iban a sobrevivir en la invasión, en la quema, en todo esto, en la conquista. Ellos tenían que tener cuidado de no destruir la casa de Rahab, la ramera. Y usted dice: ¿pero por qué? Muchos ya saben, pero lo voy a explicar. Cuando Josué, antes de entrar a Jericó, mandó 12 espías a ver la tierra, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Rahab? Rahab dijo: ya escuchamos que ustedes son del Dios Todopoderoso y que Dios les va a entregar esta ciudad. Temió y dijo: y el pueblo de Jericó se dio cuenta que habían llegado espías ahí, y ella los escondió. Y llegaron a buscar a ella: ¿han visto unos hombres hebreos aquí? Dijo ella: no, la verdad. Y ella los escondió en un lugar. Y entonces dijo: mira, cuando nosotros vengamos, cuando el Señor nos dé la ciudad, tú pon un cordón de grana, o sea, morado, en la ventana, y así vamos a saber que esa es tu casa y esa no la vamos a tocar. Esa era la orden, ¿verdad? Esa era la orden. Vamos a seguir leyendo. Pero vosotros, no toquen, esa era la orden. Pero vosotros guardaos del anatema. Cuidado, hermanos. Jericó era una ciudad riquísima, oro, plata y muchas cosas, parecido a los Estados Unidos. Lo que hay aquí es wow. Pero vosotros, dice, guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. No agarres de la maldición de Jericó y te lo lleves al campamento. No vaya a ser que tu campamento se vuelva en maldición. Hermano, esto es importante. Nosotros podemos tomar algo que a Dios le desagrada, que Él ha dicho en su palabra que es pecado, tomarlo del mundo y llevarlo a nuestra casa, literalmente. Pero, ¿sabe? En el corazón también podemos tener anatemas escondidos. Cosas que no le agradan a Dios. Eso dice el Señor, hay que sacarlo, porque esa puede ser la causa de que usted esté deprimido, de que usted no entienda, de que usted no sea feliz. Y dice: pero tengo al Señor, dice la palabra de Dios y tantas cosas, pero ¿qué pasa conmigo? Bueno, es interesante esto. No toquéis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mire
¿qué va a pasar con los utensilios? Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Por ejemplo, esto. Todo el oro, la plata, lo van a tomar, cuidado con eso, con rascarle. Y ahí es donde está la tentación. Y ahí es donde puede estar el problema. No todo el oro, más toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. O sea, agarren todo el oro, toda la plata, todas estas cosas y conságrenlo a Dios y entonces lo ponen en el tesoro de Dios. Es interesante, hermano. Esa fue la orden. Ahora, Jericó fue la primera ciudad tomada por Israel al entrar en la tierra prometida. ¿Qué era Jericó? ¿Qué había en Jericó? ¿Por qué Dios detestaba tanto esa ciudad? Bueno, era una ciudad poderosa en aquellos tiempos, muy bien amurallada. Acuérdense que en aquellos tiempos, hermanos, las murallas representaban el poderío. Y solo habían puertas pequeñas o algunos zaguanes, que le decimos nosotros, o puertas grandes, donde el ejército entraba y salía. Y habían centinelas, atalayas. Un atalaya es alguien que vigila, ¿verdad? Y entonces era muy poderosa, nadie podía entrar ahí. Jericó, muy amurallada, pero era una ciudad entregada a la idolatría totalmente. Y ya les dije, hermanos, si el Señor detesta algo es la idolatría, es que hayan otros dioses. Era una ciudad infestada de demonios, según dicen. Los demonios imperaban. Donde hay idolatría, hermanos, ahí están los demonios. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué comunión tiene Dios con los demonios? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Dicen que había mucha brujería en ese país, en ese lugar. Mucho satanismo. El dios Baal imperaba. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que aún así Dios había entregado esa ciudad en las manos de Israel. Dice Josué 2, 23 al 24, dice: entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, ahí le va a aparecer el versículo, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Mira el 24. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Pregunta: ¿quién les había entregado ese pueblo? Dios. Hermano, qué interesante, ¿verdad? Que Dios nos entrega algo que Él ya conquistó. Por ejemplo, la salvación que Dios nos da, ya Él la conquistó. Él simplemente nos da. Tenemos que creer y caminar por fe. Jericó ya estaba dada. Qué interesante eso, ¿no? Porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, no es con nuestra sabiduría. El Señor les había entregado la tierra. No hay, hermanos, nada de qué gloriarnos nosotros. Todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, ni aún nuestra propia vida nos pertenece. Amén. Por eso es que la adoración más grande es cuando un ser humano se rinde al Señor como una ofrenda y le dice: Señor, yo quiero servirte, úsame. ¿Verdad? ¿Cuál era la condición cuando entraran a esa ciudad tan depravada? ¿Sabe cuál era la condición? Era que no deberían de quedarse con nada. ¿Okay? Ni siquiera tocar. Uy, mira qué bonito está este. No tocar. Y qué difícil es decirle a un niño: no toque. Inmediatamente ve el niño y toca, ¿verdad? Yo a veces pienso, si el Señor no les hubiera dicho nada, de pronto a lo mejor no hubieran hecho nada, pero ya está la prohibición. A veces le dice uno: no te rías, y se ríe. Es algo, la condición era no tocar, ¿verdad? No tocar nada de aquella ciudad, ya que estaba minado de demonios y de maleficio. Solamente el oro, la plata, ya vimos, ¿verdad? Bueno, la prueba de Dios, aquí viene la prueba. Quiero que entendamos una cosa, hermanos. El pueblo que Dios sacó de Israel, ese pueblo, la mayor parte de esos que pasaron el río, la mayor parte de esos no entraron a Jericó. Esos murieron postrados en el desierto por su incredulidad, ¿se acuerdan? Fue la generación que nació del río para allá.
Entonces, a ese pueblo, con ese pueblo estaba tratando Dios. Solo Josué y Caleb, de la generación antigua, fueron los que llegaron y entraron. Tremendo eso. Entonces era una nueva generación donde Dios tenía que empezar a adiestrarlos a ellos. Era la segunda generación. Y es evidente que Dios quería probar a su pueblo en materia de obediencia. Hermanos, y ese sigue siendo nuestra prueba hoy. Obediencia. La tentación de quedarse con cualquier cosa valiosa, hermanos, era grande. Imagínense que usted va a un lugar lleno de oro, de plata, y dice, ve y entra y limpia, pero no toques nada. Hermano, yo imagino que usted a la media vuelta, si tanto oro que hay aquí, tanta cosa, ¿no? Y además nosotros hemos venido a derribar aquí, y con esto que me lleve no pasa nada. ¿Verdad que así decimos nosotros? ¿Y qué es esto? No es nada, para tanto que hay. No, el problema es que ya estamos, ¿en qué? En desobediencia. No importa si es un centavo o es $1.000.000, es la desobediencia. Y era la tentación grande para esta gente no quedarse con nada. La excusa podía haber sido esa, ¿verdad? Nosotros hemos entrado, hemos conquistado, me pertenece algo. Ojo con eso, hermanos. Muchas veces no prosperamos y no es porque Dios no nos quiera prosperar. Muchas veces no prosperamos es porque nosotros tenemos cosas que a Dios dice que no debemos ni tocar. Pero a veces decimos, no, porque el que no, en México dicen, el que no tranza no avanza. Hay que hacer trampa para avanzar. Y usted muchas veces ve gente en este país que vinieron con usted al mismo tiempo y ahora lo ve usted, que ellos van avanzando. ¿Está bien? Investigue un poquito, rasque de dónde vienen esas cosas y va a ver usted que muchos de ellos no es algo, y eso se va a, lo que creen que es una bendición se va a convertir después en una maldición. Eso le pasó a Acán. Ya vamos a ver, Acán rascó, ni saben el montón de oro y lingotes que ando aquí. Aparentemente nadie se da cuenta, hermanos, cuando usted roba, cuando usted miente, cuando usted tiene una doble vida. Nadie aparentemente se da cuenta y viene aquí, gloria a Dios, nos fuimos, cerramos la puerta y nos fuimos y nadie se dio cuenta. Ajá, eso es lo que usted piensa. Cuidado con eso. No obstante, hermano, fue el mismo Dios quien les entregó la ciudad. No había manera para decir, yo me merezco esto. La orden pues era clara, no toquen. Vamos a ver qué dice Josué. Bueno, Josué 7:1 ya vimos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Acán? Solo quiero leer un poquito. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Quién fue, hermanos, que cometió la prevaricación o quién fue el que cayó en tentación? ¿Todo Israel o una sola persona? Interesante eso. No, nadie sabía, un solo. Ojo con eso. Dice, pero aquí dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Mire, esto tiene una implicación muy grande. ¿Sabe por qué? Usted dice, no, hombre, ¿yo qué? Yo voy a la iglesia, pero no, hombre, que yo ni siquiera paro y me paso al frente. Si yo ni sirvo en la iglesia, yo puedo hacer lo que quiera. Los que están al frente sí, porque ellos sí tienen que dar un mejor testimonio. Yo no. Cuidado con eso, hermano. Este hombre, él solo pecó. Sin embargo, todo el pueblo fue culpado. Todo el pueblo sufrió por el pecado de un hombre. Es como que la mano diga, no, hombre, esta mano, ¿verdad? Que se infecte esta mano. ¿Qué tiene que ver esta mano? Todo el cuerpo, hermanos, sufre. Cuando un miembro de su cuerpo está destruido, está pasando por problemas, todo el cuerpo sufre. Y es lo mismo, hermano, es la misma idea. Cuando hay pecado en la iglesia, pecado oculto de cualquier persona, déjeme decirle, en la iglesia sufre. Y cuando el pecado es reiterado, es tremendo. Por eso es importante, hermanos, que, ¿cómo se llama el tema de esta mañana? Limpiando nuestra casa. Limpiando nuestra casa. Quería hacer alusión a ese pasaje. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Israel cometieron esa prevaricación. ¿Qué pasó con Acán? Acán desobedeció la orden y se llevó, ¿verdad? Y guardó. ¿Y Acán se arrepintió, sí o no? Vamos a ver que Acán fue descubierto. Una cosa, hermanos, es que usted se arrepienta, porque ¿quién está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Ahora,
Todos tenemos cosas que debemos de entregarle al Señor, pero entréguesela antes que sea descubierto. Si usted, antes que sea descubierto, dice, no, Señor, tú me hablaste. Ahora yo tengo que entregarte esto. Porque el Señor eso es lo que quiere. Antes de ser descubierto tenemos que entregárselo al Señor. Acán no. Acán esperó que hubieran consecuencias para después, para después ser descubierto su pecado. Acán se arrepintió, pero fue demasiado tarde. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos ahí, Josué 7, 20, 21. Quiero saltarme un poquito, estén ahí, pero antes de leer esto quiero decirles una cosa. ¿Ya se dieron cuenta ustedes que Josué, cuando vio que el pueblo fue vencido por un pueblo más pequeño, fue ¿a dónde? Ante Dios. Y le dijo, ¿por qué no sacaste? Y le echó la culpa a Dios. Ahora, ¿sabe qué le dijo Dios? No me eches la culpa a mí, Josué. El pecado está en el pueblo. Dios es santo. El pecado está en el pueblo. Te voy a decir una cosa. Ve y busca las familias, reúne las tribus. Luego de las tribus busca las familias. Y luego de las familias vas a encontrar, y ahí vas a encontrar el problema. ¿Y sabe qué? Fue Acán el que tenía el problema. Vamos a ver, dice el 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Mire el 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Ojo, hermano, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. ¿Dónde estaba escondido el anatema? En la casa, en su tribu, en su tienda, en medio de su familia. Hermano, puede ser que nosotros estemos imitando la acción de Acán, y puede ser que en nuestra casa hayan cosas que a Dios no le agradan, y ese puede ser ese puede ser el por qué en su vida no hay bendición. Pero quiero destacar esto. Pues vi entre los despojos. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Los ojos. Vi y codicié. Hermanos, hoy en este tiempo yo me quedo espantado, porque la televisión bombardea la mente del ser humano. Mira la oferta, mira esto, mira lo otro. Y entonces empieza en nosotros una turbulencia y se despierta la codicia. Y vamos a buscar cosas que ni necesitamos. Yo en este tiempo me he agarrado como el pajarito se agarra en medio de un huracán y digo, yo no me voy a mover, yo no voy a ir. Pues yo no necesito nada. No voy a ir a gastar lo que no necesito. Porque es lo que la televisión te dice, ve, mira lo que hay, la oferta, mira esto, mira lo otro. Bueno, Acán dice que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, una oferta al 2x1, llévatelo. Y mire, es interesante, hermano, porque aquí podemos ver una cosa interesante. El pecado es como las ofertas de hoy en día. Lléveselo hoy y pague después. Peque hoy, mire, peque, pero las consecuencias vienen después. Hoy en estos días, hermanos, la gente se está endeudando tanto pensando que en marzo van a pagar. Y ya sabe por qué, ¿verdad? Es interesante, hermano. ¿Y sabe qué? Eso trae más problemas. En este tiempo es el tiempo de más roces, de más problemas en las familias. ¿Por qué? Porque la gente ve, la gente cree que el 31 de diciembre se va a acabar el mundo.
Y hermanos, y caemos en medio de esta cultura, y los hijos de Dios somos arrastrados también. Y nosotros debemos de tener cuidado con eso, hermanos. Nosotros, si algo tenemos que ver, es poner los ojos en Cristo. Amén. Y el Señor no nos va, hermanos, nosotros no debemos de movernos según el viento. Ojo, estamos en este mundo, ¿verdad? Y debemos de darle gracias a Dios y compartir en familia como debe de ser. Pero no dejar que nuestro corazón se vaya tras el anatema. Porque, ojo, hermanos, el Señor sigue viendo nuestro campamento. Y es interesante porque dice, un manto muy bueno, el cual codicié. Lo codicié. ¿Qué es la codicia? La codicia, hermanos, es pecado, ¿verdad? Y lo tomé. Ahora, ¿qué le pasó a Acán? ¿Qué le pasó a Acán? Hermano, yo no sé si hubiera pasado la prueba. ¿Ya se puso a pensar usted si usted hubiera andado ahí en medio de ese ejército? Mire que me llama la atención que solo uno salió reprobado. O sea que era un pueblo que temía a Dios, pero uno salió reprobado porque no eran muchos. Ahora yo me pongo a pensar, no sé si yo hubiera pasado la prueba de ver tanto oro, de ver tantas cosas ahí. Pero mire, quiero que vayamos a 1 de Juan 2, 16, 17, para poder entender un poco lo que le pasó a Acán. 1 de Juan 2, 16, 17. Dice, a ver si está ahí, ¿le aparece? No, no aparece. Vamos a darle para atrás. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, voy a esperar para que lo encuentren. 1 de Juan, no es el Evangelio, sino al final. 1 de Juan 2, 16 al 17. Y es importante esto, hermanos, porque esto es tan vigente para nosotros hoy también. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, diga todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿De dónde provino todo estos espejismos para Acán? De Jericó, del mundo, del anatema, de lo que Dios detesta. Y mire qué interesante, hermanos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, vamos a tomarlo de alguna manera. Acán no hizo la voluntad de Dios. Se dejó llevar por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida. Quizás el manto babilónico se represente el buen vestir. Un manto babilónico con toda esa grandeza. Mejor traje de hoy. Oro también. ¿Qué es lo que el hombre anhela, verdad? Vestirse bien y andar dinero en la bolsa. ¿Qué es lo que le llama la Biblia? Vanagloria. O sea, una gloria vana. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que el hombre ande bien vestido y ande dinero y su corazón esté podrido? ¿De qué le servía a Acán andar dentro del pueblo y no podía ni siquiera decirle a otro, oye, mira lo que me tengo guardado por ahí? No podía. No podía ni siquiera presumir lo que tenía. Eso es una maldición. Es que una maldición, hermano. Y Acán le llamó quizás bendición, no sé, a una maldición. Y al final, hermanos, la palabra de Dios no cambia. Al final vemos que todo el que transgrede la ley de Dios, tarde o temprano, pagará las consecuencias. ¿Se acuerda de Lot? Lot también parecido, ¿verdad? Vio la llanura del Jordán, vio y se fue acercando a sus tiendas hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Y Lot fue tenido como un hombre grande en la ciudad, que se sentaba a las puertas de la ciudad, como un gobernador de estos tiempos. Y al final, ¿con qué salió Lot? Dejó todas sus pertenencias, dejó todo su oro, todo su plata, salió con lo único que tenía, salvando su vida, y perdió hasta su mujer. Todo por no seguir la voluntad de Dios. Bueno, eso fue lo que le pasó a Acán, hermanos. Es triste la vida de Acán. Mire, cuando yo leo esta historia, yo me identifico con Acán y digo, Dios mío, qué tremendo, ¿verdad?
Acán, hermanos, fue, número uno, desobediente. ¿Por qué? Por cuanto hizo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Ayúdame a predicar un poquito. ¿Qué les había dicho Dios cuando entraran ahí, a esa ciudad? No toquen nada. No lo vean ni lo toques. Bueno, no lo toques. ¿Y qué hizo él? Lo vio y lo tocó, y no solamente lo tocó, se lo llevó, le dio ray, como dicen por ahí. O sea, desobediencia vemos en Acán. Hermanos, cuando nosotros, Dios dice no discuta y no dígale, pero ¿por qué? Los niños son expertos. Hay niños que yo los veo y digo, estos van a ser tremendos abogados. No, pero ¿por qué? Porque esto, porque el otro. Hermano, nosotros no debemos hacer así con Dios. Dios dijo no, es no. Dios dijo no lo toquen, no. Pero a lo mejor Acán dijo no porque Dios sabe, ¿verdad?, mi necesidad. Cuidado con esa mentira de Satanás a veces. Dios conoce mi corazón. Como dicen por allá, yo robo, señorita, por no, ¿cómo dice? Yo pido por no robar. Pero no, lo que hay en el corazón es a la ganería. Ahora, tenemos que tener cuidado con eso. Acán fue rebelde. Eso. ¿Qué es una persona rebelde? Pues a veces nosotros oímos rebelde y a veces a los muchachos hasta les gusta, esto es rebelde, esto es rebelde. ¿Qué es rebelde? ¿Qué es rebelión, hermanos? Es otra palabra que es tremenda ante Dios. Rebelde es una persona que menosprecia la autoridad. Es una persona que se revela a lo que Dios dice. Dios dice no, Él dice, pues tú dices no, ya verás. Y hay personas, hermano, hay cristianos que dicen, bueno, eso dice la Biblia, pero yo hago lo que quiero. Rebelde. No puedes hacer lo que quieres, hazlo si quieres, pero te vas a dar cuenta que más tarde que temprano vas a caer. Y mire que Dios no destruyó a Acán. Habían otras partes en la Biblia que al momento mismo del pecado quedaba calcinada la persona. Usa, por ejemplo, cuando quiso tocar el arca que se iba a caer, inmediatamente cayó calcinado. Pero Acán no. Y esto tiene un mensaje tremendo, hermanos. Acán caminó con un pecado oculto. Por un tiempo pensó, wow, o sea, lo que Dios dijo no era cierto. Porque Dios dijo que no tocáramos y yo toqué. Es más, me lo tengo debajo de mi tienda y nadie sabe. O sea que Dios, hermanos, no, Dios siempre está. Dios tiene el control, ¿verdad? Pero lo decimos solo para las cosas que nos convienen, pero en todo tiene el control Dios. Señor, gloria a Dios. Acán fue un hombre codicioso, hermanos. La codicia es pecado. Fue un hombre codicioso. Era idólatra. Porque dice la Biblia que la idolatría es que pecado. Por cuanto por el afán de riquezas puso por encima su codicia antes que a Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios debe de ser primero en nuestro corazón. Acán fue un hombre también cobarde y encubridor. ¿Por qué cobarde, hermanos? A veces creemos que el que ha hecho en el mundo se aplaude la persona que sabe hacer trampa, ¿verdad? Entre el mundo se aplaude, este tramposo, tremendo. Sin embargo, hermanos, eso es sinónimo de cobardía. Una persona que avanza haciendo trampa no es que sea bueno, es una persona cobarde. No es capaz de hacer las cosas derecho. Acán también era un homicida. ¿Por qué era un homicida? ¿Mató a Acán a alguien en esta historia, sí o no? No, pero a causa de él también murieron 36 soldados. O sea que Acán también era un homicida. Mire, hermano, todo lo que conlleva un pecado que según usted nadie lo vio. Un pecado oculto. Acán, por último, era ladrón. Por cuanto se quedó con la plata y el oro. ¿A quién le pertenecían la plata y el oro? Él dijo, ¿verdad? Todo destruyanlo, pero la plata y el oro, purifíquenlo, santifíquenlo y pónganlo en las ofrendas. O sea que cuando usted también le roba a Dios. Bueno, seguimos, ¿verdad?
Ladrón porque se quedó, hermanos, con lo que le pertenecía a Dios. Ese lingote de oro, esa plata, eso era del tesoro de Dios. Y el Señor más adelante en Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios, al pueblo de Israel? Y dice, no. El Señor dice, toda la nación me habéis robado. ¿Pero en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Porque lo que le pertenece a Dios y no lo traemos, Dios lo ve como un robo. Y sin embargo, hermanos, nos damos cuenta, claro, esto es extremo en estos tiempos. Pero déjenme decir, hermanos, cuando usted es fiel a Dios, ser fiel a Dios no es fácil. Ser fiel a Dios es desprenderse de lo que nosotros creemos y decimos, no, porque si doy esto, entonces ¿cómo pago esto? Una persona, un muchacho cristiano iba pasando con su Mercedes-Benz. Y le dice un amigo a su mamá, le dice, mira, le dice, ¿qué carro anda tu hijo? Y le dice, ¿y eso qué diezma? Y le dijo el muchacho, no, porque diezma es que anda así. O sea, la mujer dijo, no, si no diezmara anduviera con un mejor carro. Porque creen que lo que se le quita al Señor, creen que es bendición, hermanos, nunca es bendición. Nunca fue bendición para Acán haber robado lo que le pertenecía a Dios. Tremendo esto, hermano. Acán cometió el pecado oculto. Y el pecado oculto, hermanos, es doble. Es doble. ¿Por qué? Porque se intenta ocultar a la vista de Dios. O sea, Acán dijo, aquí Dios no me vio. Y se intenta ocultar a la vista de los hombres. Es doble el pecado. Es triple, podría decir, porque primeramente el pecado, luego querer engañar a Dios y luego querer engañar a los hombres. Hermano, yo creo que es tiempo que si vamos a hacer 2 o 3 en esta congregación, que seamos hijos de Dios como debe de ser. Amén. Dice que es mejor lo poquito y no lo mucho, ¿verdad? Con trampa. Así es que, hermanos, seamos sinceros y disfrute lo que tiene y dele gracias a Dios por sus bendiciones. Las consecuencias, hermanos, del pecado oculto. Dios quería preservar la pureza y la santidad de su pueblo, de toda esa nueva generación. Fíjese que usted puede decir, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver en Hechos 5 que le sucedió también a otra pareja, a una pareja que quiso quedarse, que quiso querer engañar a Dios y quiso engañar a los hombres, y vamos a ver cómo les fue. Ananías y Zafira. Ya eso ya ustedes lo han escuchado. Pero es importante. Hechos 5 dice del 1 al 5. Ahí aparece también, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, o sea, eran esposos, tremendo, los dos, vendió una heredad y sustrajo, ojo con eso, y sustrajo del precio, o sea, le rascaron, sabiéndolo también su mujer, o sea, se pusieron de acuerdo los dos, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le dijo a Pedro lo que estaba pasando? El Espíritu Santo. Mire lo que le dice el 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, o sea, nadie te obligó a venderla, pero tú querías aparentar. Porque Bernabé, otro discípulo, él hizo lo mismo y dijo, mira, y le pusieron por sobrenombre Justo. Y quizás Zafira le dijo, mira, vendamos esto a ver qué nombre nos ponen los hermanos. Queremos ser grandes entre los hermanos, queremos aparentar que somos espirituales, que también andamos, pero este hombre lo hizo de corazón. Ellos no, ya iban diciendo, pero ¿sabes qué? 70,000, vamos a un ejemplo, ¿no? $70,000. ¿Por qué no le decimos a los hermanos que le llevamos solo 60? Nos quedamos con $10,000 y nos vamos de vacaciones. Oye, me parece bien, ¿verdad? Me parece bien. Y los dos convinieron en eso. O pecado oculto. Es interesante. Mire lo que dice en el 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, la hubiera vendido y te hubieras ido de vacaciones el tiempo que quisieras.
Pero no trates de engañar. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mire qué interesante, hermano. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y más atrás dice que le mintió al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Aprovecho de decirlo para aquellos que no creen que el Espíritu Santo es Dios. Porque dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Yo me imagino, hermano, el montón de hermanos aquí muertos cuando vienen aquí. Si esa ley todavía se mantuviera, tenemos que sacarlo ahí corriendo. Porque eso fue, quisieron mentirle al Espíritu Santo, quisieron mentirle a Dios, quisieron ellos decir no, para que vean que nosotros también somos buenos, hermano, pecado oculto. Por eso dice la palabra de Dios, de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, ni por querer aparentar. ¿Ha visto el mundo cómo hacen? En estos días va a haber una donación de $25,000 para esta fundación, y sacan un cheque como de aquí allá, grandote, para que el mundo los vea, para que el mundo les aplaude, para que digan, mira qué tremendo, gran cheque son, como de aquí hasta allá. O estaba viendo también una foto de un pastor tomándose una foto poniendo el diezmo. Hermanos, ¿a quién queremos mentirle nosotros? ¿A quién creemos? ¿O con qué Dios cree usted que está tratando usted? Este es un Dios, hermanos, el cual está puesto sus ojos sobre nosotros. Estos hombres fueron muertos directamente por Dios por un pecado similar al pecado de Acán. Delante de los hermanos se mostraban santos, Ananías y Zafira. Y si usted sigue leyendo la historia, dice que más adelante, porque cayó, creo que fue, ¿quién fue? Ananías. Pero más tarde venía la esposa. Vamos a ver, ya creo que a mi esposo ya lo coronaron, ya le pusieron un nuevo nombre. Y le hacen la misma. ¿Por qué? ¿Y sabe qué? ¿Qué pasó? Llegando los muchachos iban a enterrar a Ananías, porque en aquel tiempo era right away. Usted moría hoy y a las 3 horas estaba enterrado. De enterrar venían los jóvenes a Ananías cuando ya estaba, ay, aquí hay otra, aquí está la mujer de él, llévensela. Pecado oculto, hermano, delante de los demás, tremendo, ¿verdad? El Señor, hermano, consideraba a Israel su pueblo como un solo hombre, como un solo ente. Eran para Dios un solo cuerpo. Cada miembro era responsable en el cuerpo, igual que hoy. Su pecado, hermanos, me afecta. Un día yo fui confrontado, hermanos. Si tú como pastor estás viviendo en pecado, ¿tú crees que no afectas a tu congregación? Si usted como miembro de esta iglesia está viviendo en pecado, ¿usted cree que no afecta a la congregación? Es parte del cuerpo, es un ojo, es una mano, es un pie. Es parte del cuerpo, afecta su pecado, hermanos. Ahora, es interesante porque Dios fue a todo el pueblo de Israel. No solamente, o sea, fue todo el pueblo de Israel que fue afectado. Quiero avanzar. Cuando hay pecado oculto en el seno del cuerpo de Cristo, eso tiene sus consecuencias para todos. ¿Qué pasa? El enemigo toma ventaja. ¿Por qué ganó ese pequeño pueblo? ¿Por qué derrotó a Israel? ¿Por qué? ¿Porque eran mayor que ellos? No, porque había pecado oculto en el pueblo. Dice, ¿por qué yo no le puedo hacer frente a estas cositas que aparentemente son cositas, pero se convierten en gigantes? Porque nosotros, nuestro corazón no está alineado con Dios. Interesante, hermanos. Debemos de hacerle frente al enemigo limpiando nuestra casa. Debemos de limpiar nuestro corazón. Cuando hay sanidad en el campamento, Dios trae bendición. Ese anatema, hermanos, es el pecado oculto que uno guarda
en el fondo de su corazón. Como lo hizo Acán, como lo hizo Ananías y Zafira. Pero Dios reveló ese pecado. No espere que Dios revele ese pecado. Hay que entregárselo al Señor. Amén. Dice Romanos 5, 20 y 21, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, si como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, si el Señor le mostró a usted que tiene que cambiar ciertas cosas, gloria a Dios, pero no se sienta destruido. Aquí está la gracia de Dios. La gracia de Dios dice que sobreabunda cuando el pecado abunda. El pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. Y yo escuché una definición de esto. Dice: cuando hay un diamante, los diamantes más caros y más relumbrantes los ponen tras un trasfondo negro. ¿Sabe para qué, verdad? Para que brille más. Si su pecado es negro, no importa, Dios se lo ha confrontado. No importa qué tan hondo, qué tan sucio sea su pecado, pero déjeme decirle que la gracia de Dios está aquí, para que la gracia de Dios brille en usted. Nosotros escuchábamos el testimonio de mi hermano Haroldo, mi hermano, y decir cómo la gracia, cómo en un testimonio se ve la gracia de Dios. Simple y sencillamente se ve que brilla la gracia de Dios. Entre más negra la vida, más brilla la gracia. Así es que, hermano, hoy no espere usted. La triste historia de Acán ya no la podemos terminar por cuestión de tiempo, pero ¿sabe qué fue lo que pasó, verdad? Reunieron a todo el mundo, reunieron a su familia, y a toda su familia los mataron y los quemaron junto con el anatema, y así quitaron del pueblo el mal. Qué triste, ¿verdad? Y usted dice: pero si Acán se arrepintió. Sí, se arrepintió, pero porque fue descubierto. Si no, Acán hubiera seguido con ese pecado oculto. No es lo mismo, hermano, arrepentirse antes, por eso digo, y no después. Vamos a tomar un tiempo para meditar y pedirle al Señor que revele en nuestro corazón qué cosas, qué pecados ocultos están ahí fuertes. Aquí está el Señor para limpiarnos de toda maldad. Padre Celestial, gracias, Señor, porque esto es el mensaje que nosotros necesitamos escuchar. Quizás no es el que quisiéramos escuchar, pero es el que necesitamos escuchar. Porque nuestro corazón se llena de mucha glotonería, de mucha idolatría, de muchas cosas, Señor, que la cultura nos quiere meter y enseñar que no es malo. Pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios santo, celoso, apartado, y quieres que tus hijos también te imiten y que sean igual. Porque la voluntad de Dios para nosotros, para sus hijos, es nuestra santificación, que nos apartemos de todo mal. Padre, en esta mañana te queremos entregar este anatema, este pecado oculto. Te lo quiero entregar, Señor, porque quizá este es la causa por la cual yo no tengo victoria en mi vida. Te lo entrego, Señor, y cuando venga la tentación, yo te llamaré y tú me socorrerás. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú puedes vivir sin ese pecado, porque más grande es el Señor que el que está en el mundo. Más grande es la gracia de Dios. Padre, perdónanos en esta mañana, Señor. Tu pueblo se humilla. Hemos tomado del anatema, Señor, y lo hemos guardado en nuestro campamento, y por eso no hay prosperidad en mi familia. Por eso no hay prosperidad en mi vida. Por eso vivo con temor. David decía: mientras callé, porque David también, Señor, sabes, que caminó 9 o 11 meses
con un pecado oculto. Y David decía, mientras callé, se envejecían mis huesos todo el tiempo. Porque el pecado oculto lo andamos por dentro, martirizándonos. Aparentamos ante la gente, pero ese pecado, yo no quiero vivir con eso, Señor. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, límpiame? Levante su mano, solamente levante. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todos, ¿verdad? Necesitamos ser limpiados de esos pecados ocultos. Padre, gracias, porque tú dices, Señor, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Permite, Padre, que este mensaje no solamente quede en algo bonito, Señor, sino que lo podamos poner en práctica y podamos, Señor, ser más que vencedores. Y cuando venga la tentación, Padre, poder decirte, Señor, yo ya te entregué este pecado, estoy limpio, estoy justificado por tu sangre. Gracias, Padre, una vez más. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.